una renta vital mínima para todas las personas que la necesiten. Ese avance es al siglo XXI, lo que fue el sufragio universal al siglo XIX. Y cuidado, que el voto universal se consiguió con barricadas, con tiros, con revoluciones. Y es sorprendente que este avance civilizatorio se haya alcanzado sin violencia, sin pegar un solo tiro. Dicen algunos enterados, es que ha habido una enorme discusión en el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Que ha llegado la sangre al río? Habrá sido un conflicto, vamos, enorme. No como cuando se aprobaron los derechos civiles, ¿verdad? Hizo falta la Revolución Francesa. O cuando se logró el sufragio universal, que hizo falta la Revolución de 1848 o la Comuna de París de 1871. O como cuando se consiguió la jornada de 8 horas, que hizo ni más ni menos que falta la Revolución Rusa. Vamos, en cualquier caso parece que, conflicto aparte, hay acuerdo en el gobierno sobre una renta mínima vital. En el anterior gobierno de Rajoy, cuidado, no se discutió nada, no hubo nada de conflicto sobre el rescate a la banca, porque venía decidido de fuera, en un gobierno que servía a los poderosos. En el gobierno de coalición, ese tipo de cosas, pues claro que genera un debate, porque hay un alma liberal en el PSOE que siempre piensa que aguantan mejor las penurias la gente que las empresas. Y además a algunos les preocupa más que les toquen las narices las empresas, que se enfaden las empresas a que se enfade la gente. Pero esa renta vital mínima estaba en el programa de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Sabemos que va a llegar a 1 millón de hogares y en torno a 3 millones de personas. Cuidado, es muy poco. Hay 8,5 millones de personas en riesgo de pobreza en España. Entre ellos, muchos niños. 3 millones al menos. España, que es la cuarta economía del euro, ¿cómo es que no puede permitirse una renta mínima garantizada para los hogares sin recursos? 600 euros para cada persona, que garantice la prestación para el cuidado de niños, de niñas, de adolescentes. Tiene que llegarse en el horizonte a los 1.200 euros, que es el salario mínimo que nos corresponde como media europea. Eso habrá que subirlo después a los 2.000 euros cuando se pueda para solventar las situaciones de pobreza severa. Pero ahora mismo, en las familias monoparentales, esos 600 euros tienen que tener el horizonte inmediato de 900 euros, porque si no, no llegan a solventar sus demandas. Un gobierno que dice que no quiere que nadie se quede atrás tiene esa obligación y tiene que ponerlo en marcha ya. Basta salir allá afuera y ver que hay gente que hoy no habrá comido, y si lo ha hecho, ha sido porque le están ayudando vecinos o alguna red comunitaria. Permitir que eso ocurra se llama crueldad. Reclamamos el voto en su momento para poder tener derechos. Una renta mínima vital es la posibilidad de que todos esos derechos de los cuales nos enorgullecemos tengan a seres humanos vivos y dignos en condiciones de poder ejercerlos. En sede parlamentaria, el diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, ha dicho de dónde puede salir el dinero. Les pido a la COE y al IBEX 35 que renuncien a utilizar paraísos fiscales y se comprometan a pagar impuestos. Hoy es el comienzo de un salto en la democracia en España. Es una de las grandes noticias en mitad de este desierto del coronavirus que nos tiene que alegrar. Y es verdad que hay buitres sobrevolando. Buitres que no quieren una renta mínima porque necesitan alimentarse de carroña y sin dolor no pueden cosechar. Pero nosotros hoy tenemos que estar muy contentos porque seguramente esa renta mínima, cuando acabe este confinamiento, cuando acabe esta crisis, se quedará y será una señal de que nuestra democracia realmente va ensanchándose y se va colocando en el lado correcto de la historia, es decir, en el lado donde no dejamos a nadie atrás. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Con motivo del confinamiento estamos asistiendo a todo tipo de nuevas realidades. Unos son los policías de los balcones y otros son los policías reales. Hay una discusión abierta de si de esta crisis vamos a salir más vigilados o vamos a salir más solidarios. Parece ser que las dos tendencias están ahí y cada uno parece que quiere atraer el ascua a su sardina. Para discutir de estos temas queremos hablar hoy con una periodista que conoce muy bien el ámbito de las políticas de interior, conoce muy bien todo el ámbito de las políticas de la justicia y tiene una especial sensibilidad para que no nos silencien la democracia aprovechando cualquier excusa. Lisa Beni, un placer tenerte aquí con nosotros en La Frontera. Un placer, Juan Carlos, igualmente, es mutuo. Lisa, acabas de publicar un artículo en el diario planteando Marlaska
afloja, ¿no? Una llamada de atención al ministro del Interior. Y la primera discusión que tú planteas es que siempre hay una tensión entre democracia y eficacia que parece que ahora se hace como más candente. Es que históricamente, cada vez que la sociedad es sometida a un estrés determinado, siempre se produce esta tensión entre los que quieren la máxima eficacia y los que quieren una eficacia que sea compatible con los derechos y libertades. Esto lo vivimos en España durante toda la etapa de la lucha contra el terrorismo de ETA. De facto, nos colaron de rondón algunas reformas legales que al final han servido para reprimir 20 años después o 10 años después de aprobadas a personas que nada tenían que ver con lo que ha sucedido. Como por ejemplo hemos podido ver en el tema del proceso en Cataluña, que se han aplicado algunas reformas que se hicieron pensando en el terrorismo de ETA, por ejemplo. Cuando cayeron las Torres Gemelas por el atentado de Al-Qaeda, pues también se produjo claramente en Estados Unidos esa tensión. La Patriot Act es una realidad que se produce porque los que prefieren la eficacia están dispuestos a entregar muchas cosas. Guantánamo es evidentemente un resultado de eso y entonces siempre sucede. ¿Cuál es la diferencia que yo veo ahora? Que ahora el riesgo es un riesgo que nos atañe a todos directamente. Es decir, estos que os he mencionado atañían a la sociedad occidental y a todos en tanto en cuanto nos tocara, digamos, ¿no? Pero en este caso todos somos susceptibles de enfermar y de que el virus nos provoque la muerte. Entonces, ahora mismo hay más gente dispuesta a entregarse, a entregar lo que sea, sin siquiera preguntar muy bien si hay métodos y fórmulas que sean menos lesivas con los derechos y libertades. Claro, y con esa frase terrible, ¿no? De yo no tengo nada que ocultar, por tanto no me importa que me vigilen, no me importa que pongan cámaras, no me importa que me hagan nada porque yo no tengo nada que ocultar, pero luego no es verdad, ¿no? Porque luego al final, por fortuna, todos tenemos algo que ocultar, ¿no? No es cierto que... ¿Sabes una cosa, Juan Carlos? Que yo creo, yo no sé si es porque yo tengo una formación que en inicio es cristiana, no lo sé, es decir, yo soy atea, pero efectivamente he tenido esa formación. De alguna manera sí tengo muy interiorizada que la intimidad es una parte sustancial de nuestra humanidad. Es decir, el ser humano, entre otras cosas, se diferencia de otras especies animales porque tenemos una intimidad sobre la que construimos nuestra personalidad. Destruir esa intimidad, y eso en las torturas y en muchos regímenes que las han utilizado, destruir esa humanidad es tanto como destruir la humanidad que hay en nosotros, ¿no? Y se ha intentado muchas veces destruir la humanidad de los individuos en las torturas, en los confinamientos, etcétera, mediante la destrucción de la intimidad. Por lo tanto, es algo que debemos de preservar como parte de nuestro núcleo duro como seres humanos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay mucha gente que no entiende o no entiende el gran valor que tiene para nuestra propia esencia esa intimidad. Me acabo de acordar en el Tribunal Supremo en Sudáfrica, al comienzo había una exposición con unos vestidos, ¿no? con bolsas de plástico, ¿no? Y el origen de esa idea era una mujer que torturada, negra, por el régimen de Pretoria, que para humillarla la habían desnudado y ella con las bolsas de plástico se había construido, ¿no? ropa interior. Y cuando murió pues estaba con esa ropa interior y fue una referencia, como bien dices, ¿no? de ese pudor, ¿no? de esa intimidad que de alguna manera es una manera de encontrarnos con nosotros mismos. No deja de ser cierto, Elisa, que es verdad que ante un miedo absoluto la petición del poder siempre es otórgame en este estado de excepción más garantías para que te defienda, y en ese sentido, bueno, pues todo lo que se construye, ¿no? como un freno a la tarea de los que tienen que garantizar nuestra seguridad, bueno, pues parece que desaparece. Y ese es el corazón de tu artículo. Tú planteas, en primer lugar, que notas como una exacerbación de los delitos de odio, que nacen por una cosa y parece que se están utilizando para otra. Bueno, es que a mí me parece tremendo, y por eso no podía por menos que contarlo, el hecho de que durante los largos mandatos de la derecha, en los últimos de Rajoy, se hayan producido una extensión de unos delitos que son muy concretos y tienen unos destinatarios muy concretos, y que esa extensión ahora mismo la vaya a heredar un gobierno progresista. Esto me parece inaceptable. Lo explico un poco más. Los delitos de odio surgen para proteger a unas determinadas minorías que además están tasadas en el artículo del Código Penal, y por lo tanto, pues evidentemente se refiere a los judíos, se refiere a los gitanos, se refiere a los homosexuales, se refiere a todas aquellas minorías
sobre las que hay discursos que incitan al odio y al acto de odio, es decir, a la violencia contra ellos. ¿De acuerdo? Hay experiencia, además, de que han sufrido... De que han sufrido estas persecuciones y de que las siguen produciendo. Entonces, esto está tasado en el Código Penal. Es esto y lo otro. Bien. Entonces, sucede que ahora se confunde el odio como sentimiento humano, es decir, el odio es un sentimiento humano como es el amor, ¿eh? Y el delito de odio es otra cosa. El delito de odio es la plasmación de eso en unas determinadas acciones violentas o de incitación a la violencia contra determinadas minorías perseguidas. Pero el odio en sí es humano, ¿no? Entonces, cuando ahora se contempla a alguien que se entiende que odia, pero que odia como podía amar o como podía mantenerse, digamos, ajeno, ¿no? Pues ese sentimiento se convierte en delictivo. Entonces vamos a ver, los sentimientos mezquinos, humanos, inanes, no son delito. Es decir, los seres humanos, con nuestras grandezas y con nuestras miserias, somos así. Y eso no significa que esa forma de ser transgreda la última línea roja que hemos puesto, que es la del delito, ¿no? Que es la del derecho penal. Entonces, bueno... Pero no eres un delincuente. Claro, esto lo confunde, digamos, pues mucha gente del pueblo llano, ¿no? Que, bueno, en las redes y tal, pero es que lo que me parece el colmo es que lo confundieran las policías a las órdenes pues de los ministros del Interior de Rajoy y ahora lo vayan a confundir las policías a las órdenes del ministro del gobierno de Sánchez. Esto ya me llama mucho la atención y me indigna porque hemos estado mucho tiempo peleando, escribiendo, diciendo ojo con esto, ojo con intentar convertir en delito todo y ahora, bueno, pues veo que esa tendencia pues parece que sí. Buscas algunos ejemplos concretos, ¿no? Pones en el artículo de gente que dice, bueno, pues puede ser un imbécil, pero no es un delincuente. Ya, bueno, es que mira, por ejemplo, a mí me chocó sobre todo sobremanera cuando salió la representante de la policía en la rueda de prensa a avisar de que iban a perseguir a los que, por ejemplo, pues mostraran esa asquerosa y repugnante actitud respecto a los sanitarios, ¿no? Que, en fin, es humanamente tan difícil de comprender, pero sin embargo, el pretender convertir eso en un delito se escapa desde luego del tipo delictivo del Código Penal español, pero salió en una rueda de prensa oficial una representante de la policía a decirlo. Y luego hemos visto el caso este del tipo de Torrevieja, de este que llega y hace un vídeo en su casa y dice que no, que ha venido a infectarlos y todas estas cosas. Y entonces es que aquí la cosa se complica mucho, porque tenemos una fuerza policial, la Guardia Civil, que no sé cuánto tiempo utilizó en investigar a ese señor, el vídeo, lo que se veía detrás, en fin, para poder llegar a su casa. Llegar a su casa lo detuvo. Lo llevaron a presencia del juez y tenemos un juez de instrucción que dicta un auto totalmente demencial y que yo entiendo que la audiencia provincial le va a tirar, en el que no solamente le pone unas medidas cautelares, sino que le retira el pasaporte porque ha hecho un vídeo que ha colgado en las redes sociales. Es decir, vamos a ver, tengamos todos un poco de sensatez y a ser posible, pues jueces, fiscales y policías, pues más sensatez todavía si cabe. Claro. Por último, respecto de los delitos de odio, ¿se puede pensar que es un delito odiar al rey? ¿Odiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Pero vamos a ver, que insisto, que odiar es un sentimiento, que cada uno puede odiar a quien le dé la gana. Es decir, es preferible vivir sin odio, yo lo recomiendo. Vivir sin odio es mejor, pero bueno, puestos a odiar, puedes odiar a tu suegra o odiar al rey de España, da igual, es tu sentimiento personal e íntimo, ¿no? Y ya está. Es decir, es que eso no entra dentro del derecho. El derecho, y sobre todo el derecho penal es una especie de última ratio regis. El derecho penal es la última raya que la sociedad pone para decir, a partir de aquí no te dejamos pasar. Hasta esa raya moralmente hay desde la persona, digamos, más mezquina y deleznable hasta la persona más íntegra y consustancialmente mejor como ser humano. Pero todo eso entra dentro de otros terrenos que nada tienen que ver con el derecho penal. Primera conclusión, odiar a los médicos que se están jugando la vida por cuidarlos, odiar a los policías, odiar a la Guardia Civil, que por cierto, llevan el doble número de fallecidos de la Guardia Civil por culpa del coronavirus que de la policía. Odiar a estos cuerpos te hace seguramente un imbécil, pero no un delincuente. El segundo elemento que tú articulas en tu trabajo, dices también la persecución de discursos que se consideran peligrosos. También lo señalas como algo que excede nuestra legislación.
Claro, es que eso es tremendo. Mira, hemos denunciado en reiteradas veces que durante los gobiernos de Rajoy se hicieron unas llamadas operaciones araña, en las cuales la policía salía a hacer una cosa que está prohibida, expresamente prohibida, que es prospectivamente a buscar delitos. Es decir, a ver si encuentras delincuentes, no porque se te pongan delante o porque veas el delito, sino porque sales, digamos, a pescar, a ver si pescas a alguien que pueda estar cometiendo un delito. Esto ya, en principio, en una democracia no funciona así. En segundo lugar, se hizo de una manera súper amplia, se sometió a procedimientos penales con pena de banquillo a muchas personas que han resultado finalmente absueltas, tuiteros, cantantes, en fin, a todo tipo de personas, ¿no? Y entonces, bueno, hemos estado diciendo, esto en una democracia no se puede hacer, señores. Y ahora, de repente, en un gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos, hay un ministro del Interior, que a mí siempre me chocó que fuera ministro del Interior de este gobierno, pero bien, esto es otra cosa aparte. Hay un ministro del Interior que sale y nos dice que van a salir prospectivamente a ver si hay discursos peligrosos. Y entonces cualquiera que tenga mínimamente instalada la democracia en su sustento vital dice, ¿pero qué es un discurso peligroso y para quién? Es decir, ¿qué es eso de un discurso peligroso? ¿Y para quién? Porque evidentemente yo podría incluso estar de acuerdo con lo que le vaya a parecer un discurso peligroso a este gobierno, pero es que no quiero que nadie determine desde la autoridad cuáles son los discursos peligrosos para acabar con ellos, porque mañana lo harán otros, a los que mi discurso seguramente les parecerá peligroso. Es decir, la libertad de expresión es la base de una democracia y por lo tanto eso de, bueno, hay discursos peligrosos, pues claro, pues sí, hay discursos peligrosos, incluso incendiarios, ¿no? Pero yo soy partidaria a rajatabla de la libertad de expresión y desde luego de que la autoridad salga a buscar los discursos que le parece que no son convenientes, eso no voy a poder sancionarlo nunca, vamos. Quizá podríamos encontrar alguna diferencia entre un discurso, ¿no?, que es abstracto, que es teórico, o que alguien grite gitano, maricón, puta, feminista, hay que acabar contigo, ¿no? Porque ahí hay como no solamente un discurso, sino que también está invitando realmente a una agresión. Es decir, la causa-efecto entre lo que tú estás enunciando y la probabilidad de un daño es mayor. No sé si ahí se puede hacer algún tipo de salvedad. El derecho penal dice que solamente si hay una amenaza y la amenaza tiene verosimilitud o se puede cumplir. Es decir, a mí en las redes sociales me llaman hija de puta, feminista, ojalá te mueras o yo te daría no sé qué, un montón de veces. ¿Hay alguna posibilidad de que esas personas que no saben dónde vivo, que probablemente están lejos, que no tienen medios, incluso físicos, de agredir, vayan a hacerme algo? Pues realmente yo creo que no. Y por lo tanto no consideraría que son amenazas directas, ¿eh? Ahora, si dicen, te hemos visto salir con tu coche de tal color, del portar par de tal calle, y yo te voy a estar esperando en la esquina y te voy a matar, pues entonces ahí sí que a lo mejor pondría una denuncia por amenazas. Es decir, las diferencias yo creo que son claras. Ahora, salir a buscar discursos peligrosos, probablemente de la ultraderecha, que se consideran peligrosos porque se considera que pueden atacar a la esencia democrática, porque pueden estar produciendo confusión, etc. Bien, si los fake, si los bulos, si la forma de intoxicación de la ultraderecha se pudiera combatir con el derecho penal, imagino que todos los países habríamos solucionado esto hace tiempo, ¿no? Pero es que el problema de esto, lo verdaderamente grave, lo que es amenazante es que el derecho penal no puede acabar con ello. Es decir, esto es algo que tenemos que intentar exterminar de otra manera, pero no con el derecho penal. O sea, yo lo que me niego es a que el derecho penal se convierta en el saco para todo. Y entonces todo el mundo pide que todo sea delito, la incivilidad es delito, todo es delito. Digamos, no sé, las declaraciones que estamos oyendo hablar, que son ignominiosas y a mí me producen repugnancia de la ultraderecha, que sean delito. Bueno, este tipo de mundo es el que les gustaría a ellos, no es el que me gusta a mí. Claro, ¿qué hacemos, Elisa, con un cartel en un estadio de fútbol diciendo muerte a los negros, muerte a los homosexuales? Bueno, los homosexuales y los negros sí forman parte de los colectivos de los que te he hablado antes. Los vecinos de Torrevieja no son un colectivo discriminado y sobre los que se ejerza la violencia o haya, de hecho, una persecución en el tiempo que está constatada, ¿no?
el tema del racismo está ahí, el tema de la persecución de los homosexuales está ahí y por lo tanto son colectivos protegidos. Por ejemplo, las mujeres como tal grupo, todas las mujeres no somos un colectivo protegido. Claro. Oye, la tercera idea de tu artículo hace referencia a algo que nos está llamando la atención, ¿no? Y que produce sentimientos enfrentados, ¿no? Hemos dicho que asustan un poquito esa policía de los balcones, ¿no? Parece que esas personas que antes estaban evaluando las obras en la calle, diciendo esa pared está torcida, ahora parece que se convierten desde los balcones en policías y en chivatos respecto de quién puede estar y quién no puede estar en la calle. Nos llama la atención la cantidad de multas, nos llama la atención la cantidad de detenciones, pero al mismo tiempo uno ve a nuestros compatriotas y dices, mira ese que es idiota, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Y encima, ¿por qué se pone chulo? Pero tú planteas en el artículo que cuidado, que igual sin mediación judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están evaluando por sí mismas qué significa ese confinamiento y pueden ir más allá de lo que las leyes establecen. Bueno, es evidente, como en las ruedas de prensa nos cuentan los casos, por ejemplo, la gran incautación de los 30 kilos de naranjas y estas cosas nos las cuentan en unas ruedas de prensa, ¿no? Y además nuestros compañeros periodistas informan cada día de los casos que se han detenido, etcétera, etcétera. Pues claro, es que a poca sensibilidad que tengas respecto a derechos y libertades te das cuenta de que hay cosas que no engranan, ¿no? Por ejemplo, gran caso del día, lo recordaréis, sancionan a una persona que había salido a comprar y llevaba en la bolsa unas salchichas de Frankfurt, un bote de nocilla y no sé qué otra cosa. Y entonces el policía entiende que esos alimentos no son esenciales y le pone una sanción. Vamos a ver, el decreto de alarma que está publicado en el BOE habla de que se puede bajar a comprar alimentos. Alimentos, es decir, la policía no tiene por qué dar el siguiente salto y hacer como en Alicante hizo la Guardia Civil una lista de los alimentos que les parece que sí y los que le parece que no, ni tienen que decidir ellos que las salchichas de Frankfurt no, o la nocilla, pero que sí la barra de pan. Es decir, eso es extralimitarse, es ir más allá de lo que va la ley. La policía no debe ir, no legisla, la policía no puede ir más allá del instrumento legal que le ha dado el gobierno. Y ese instrumento está en el BOE. Entonces, claro, estamos viendo todo el tiempo, por ejemplo, los juristas cuando dicen, no, le han imputado un delito de desobediencia porque no ha cumplido el confinamiento. Decimos, el delito de desobediencia se produce cuando a ti te da una orden la autoridad y tú, Juan Carlos Monedero, en concreto no la cumples. Pero cuando se hace una proclama jurídica general y tú no la cumples, lo que has cometido es una infracción administrativa. Por ejemplo, hay de irse en autopista a 120 por hora y tú vas a 150 o a 145. Pues entonces has cometido una infracción administrativa, pero no una desobediencia. Es más, si te pilla el mismo radar 5 veces, tampoco has desobedecido, sino que tienes 5 infracciones administrativas. Bien, esa ampliación que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la cual si tú te has saltado de determinada manera el confinamiento o te han visto 3 veces saltándolo, te imputan un delito, eso tampoco está en las leyes. Entonces, lo que yo vengo a denunciar es que por mucho que todo el pueblo ahora esté aplaudiendo el que todos seamos cívicos, ese civismo no le corresponde a la policía convertirlo en algo delictivo o en infracciones. Y ya veremos luego cómo los jueces tiran muchas de esas infracciones después, porque esas sanciones, porque no son de acuerdo a la ley. Por ejemplo, cuando el otro día, fíjate que es un tema, yo insisto, soy atea, se saca a unos señores que están oyendo una misa en Granada, ¿no? Que está dando lo mismo. Y la sacan. Bien, el decreto de alarma dice que se pueden mantener las ceremonias religiosas siempre y cuando en el interior se conserve la distancia social de 2 metros. Ya hemos de pensar que en la misa no había personas amontonadas, había personas a 2 metros. Bien, pues ¿por qué entra la policía y disuelve una celebración religiosa que está admitida por el gobierno, por la legislación del decreto de alarma? Pues no lo sé. Las azoteas. No puede usted estar en la azotea o subir a correr a su azotea. ¿Pero por qué? Si el decreto dice vías públicas y el concepto vías públicas es un concepto del derecho administrativo que deja clarísimo qué es una vía pública y una azotea no es una vía pública. ¿Qué me da miedo a mí de todo esto? Me da miedo que pongamos en manos de la policía, de cada uno de los elementos de la policía, el legislar. Y esa es la tendencia al Estado policial. Claro, y aquí además opera algo que va en contra de los propios policías y de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque en vez de ponerles en la tarea de defensores de la Constitución,
nos ponemos de alguna manera como una suerte de guardias de seguridad, de leyes que no siempre están muy bien explicadas y que rompen, ¿no?, toda esa tarea que tienen que hacer ellos de compromiso democrático y de ayuda a la ciudadanía. Juan Carlos, ante la duda, el señor agente, ante la duda de que verdaderamente pueda sancionar o pues ante la duda, amablemente conmina al ciudadano a volver a su casa lo antes posible y volver a su confinamiento. Y aquí paz y después gloria, que no estamos para que alguien se ponga las más medallas del mundo de a cuánta gente ha detenido o a cuánta gente. Desde luego, el número de sanciones en España es superior al de cualquier otro país, ¿eh? Superior al de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, oye, que está bien que haya celo, pero que ese celo no nos lleve a que cada policía nos vaya a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Me parece más relevante preguntarte que es verdad que tenemos que hacer algo, ¿no?, con las mentiras, con los fakes. No sé qué tenemos que hacer. No tiene sentido que el diario El Mundo saque una noticia quejándose, ¿no?, de que hay un bulo sobre WhatsApp, cuando es uno de sus periodistas el principal responsable de que se haya puesto en marcha este bulo. O vemos que periodistas que les invitan a las tertulias montan empresas para hacer programas estrictamente de bulos, ¿no? Vemos que hay algunos periódicos que son periódicos expertos en manipulaciones y en bulos. ¿Qué hacemos con todo eso? Mira, es que quizá lleguemos un poco tarde. Yo creo que esta deriva de la profesión periodística en España arrancó con el 11M y con los dos equipos que se constituyeron fundamentalmente, los conspiranoicos y los que querían contar de verdad lo que pasaba, y a raíz de ahí se perdió todo tipo de prurito con respecto a contar mentiras, es decir, se contaron muchas mentiras cuando los atentados del 11 de marzo, y eso fue muy, muy duro para la sociedad española. Y después sucede que las democracias precisan de intermediarios. Una democracia está hecha a base de intermediarios y los periodistas son los intermediarios entre los ciudadanos, y esa dificultad que supone analizar las fuentes, contrastar que no te la estén colando, mirar, es decir, todo eso se supone que había personas entrenadas para hacerlo y que los ciudadanos delegaban en ellos. Entonces, parte de la destrucción de la ultraderecha tiene que ver con la destrucción de los intermediarios. Los políticos son intermediarios entre los ciudadanos, los votantes y el propio ejercicio de la autoridad democrática, y también se ha intentado destruir a los políticos como clase en sí, es decir, hacer que pierdan la confianza de los ciudadanos. A los periodistas nos ha pasado un poco lo mismo. La regulación normal era que esas personas tendrían que haber salido del carril profesional hace mucho, porque antiguamente cuando tú hacías una cosa de estas características eras inmediatamente proscrito porque los ciudadanos ya no te querían como periodista, ya no eras rentable para los medios, proscritos porque los medios tenían una ética que aplicaban, etc. El tema es que todo eso ha saltado por los aires. ¿La solución a eso es la censura? Yo creo que no. Elisa Beni, periodista sin miedo, con memoria y que de alguna manera, como las buenas Casandras, ¿no?, ven lo que va a venir y le parte el corazón que no les hagan caso, ¿no? Porque es verdad que de esta crisis podemos salir más solidarios y con derechos consolidados, o también podemos salir más vigilados y podemos salir con menos derechos civiles. Ojo con el poder. Así. Esto lo cantaba Bloque. Bloque cantaba: tened cuidado con el poder, cuando yo era muy jovencita. Yo que soy profesor de teoría del Estado, le digo a mis alumnos: cuidado, que el Estado es parte del problema y parte de la solución. Elisa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz confinamiento en la medida de lo posible. Yo con no contagiarme. Gracias, Juan Carlos. Un beso. A pronto. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista desde el balcón. Hoy os vamos a hablar de no hacer nada. ¿Qué dices tú? Pues eso no es no hablar de nada. Pues ¿qué va? Todo lo contrario, es hablar de una cosa fundamental para la lógica del buen vivir. De hecho, el pueblo italiano, que de buen vivir sabe mucho, tiene un nombre para el no hacer nada: el dolce far niente, el dulce no hacer nada. Practícalo. ¿Por qué hablamos de no hacer nada en estas circunstancias de pandemia, de cuarentena, de confinamiento y del escenario más apocalíptico que nos ha tocado vivir en la mayoría? Bueno, pues porque consideramos que es un buen momento en el que estamos en una situación extrema y en la que nuestra actividad se ha reducido prácticamente a lo básico, para ponernos a analizar desde una perspectiva nueva y desde una perspectiva que puede ser una oportunidad algunas de las dinámicas y de los discursos de la lógica capitalista que hasta ahora nos habían parecido como lo normal y que sin embargo tienen mucho que ver de opresión y de dominación y de represión, ¿no? Y una de ellas es la de la lógica
productivista, de que hay que hacer cosas todo el rato, ahora también. Así que desde los medios de comunicación y las redes sociales, y incluso desde nuestro entorno también, se nos empuja a que hay que hacer cosas. Por ejemplo, trabajo productivo. Hay muchas personas ahora mismo que se ven obligadas a ir a sus puestos de trabajo porque se ha considerado, el sistema capitalista ha considerado que sus tareas son esenciales, a veces lo son y a veces es más discutible, muchas veces en condiciones de seguridad que para nada garantizan su salud en estas circunstancias, pero hay que ir, no puede parar la lógica productiva, ¿no? Y las personas que se quedan en casa, teletrabajar, es decir, esto no puede parar, y es el mensaje que se transmite muchas veces por encima de la seguridad y de la salud de las personas en concreto y de la población en general. También hay que dedicarse al trabajo reproductivo, todas las tareas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, pero que con el sostenimiento de la vida también se nos empuja a ordenar los armarios, tener la casa estupenda, brillante, los cristales limpios, ¿no? Se ha convertido en trabajo reproductivo mucho más que las tareas necesarias para la supervivencia y para la sostenibilidad de una vida digna. También hay que hacer todo el rato deporte, entrenar. Por pequeña que sea tu casa, por poco espacio que tengas, tienes que hacer todo lo que puedas y ver todos los tutoriales que haga falta y machacarte para seguir respondiendo a esa estética totalmente neoliberal de esta cosa de que hay que estar, no perder tono muscular y no engordar, que es la gran preocupación de mucha gente en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces hay que hacer ejercicio para no perder la forma. Y también esta idea del ocio convertido en consumo. Hay que estar al día, hay que ponerse al día, hay que leerse todos los libros que hay que leerse, no los que te hagan a ti, los que hay que leerse, hay que ver las series que hay que ver las películas que hay que ver, ¿no? Como una especie de ocio convertido en consumo constante y además de consumir lo que hay que consumir, no cualquier cosa, lo que te apetezca. Entonces queremos plantear primero una reflexión sobre esto y luego una propuesta de dolce far niente, de no hacer nada, de buscar ratos para no hacer nada, pero es hacer cosas que sientan bien, aunque no son funcionales para el sistema. Descansar, autocuidado, charlas largas, si pueden ser en persona y si no, a través del medio que sea, que puede ser el balcón, que yo estoy teniendo charlas con las vecinas estupendas, el ocio que no implica consumo, esas cosas que nos sientan bien. Para que veáis que esto no es una ida de olla propia del confinamiento, os voy a leer hoy una frase más larga de lo habitual de Byung-Chul Han, que es el filósofo coreano que tanto le gusta a mi querida Santa Marika, que es quien me lo enseñó y que ahora se ha vuelto especialmente necesario. Es necesaria una revolución en el uso del tiempo. La aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer. Necesitamos un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja. Requerimos de un tiempo de fiesta, que significa estar paradas, sin nada productivo que hacer, pero que no debe confundirse con un tiempo de recuperación para seguir trabajando. El tiempo trabajado es tiempo perdido, no es tiempo para nosotras. ¿Cómo te quedas? Pues hala, hasta la próxima vez que nos dejen salir a la calle. Durante este último mes hemos visto cómo la fauna recolonizaba un espacio que antes era suyo. Distintas especies han invadido nuestras calles aprovechando el confinamiento. Hemos visto zorros, corzos, jabalíes, dinosaurios. Lo que no habíamos visto hasta ayer era a un expresidente del gobierno campando a sus anchas, saltándose el confinamiento, haciendo de las vallas un espacio de deporte añadido. Ahí está, sin miedo a las cámaras, desafiante, caminando erecto, diciendo al estado de alarma: aquí estoy yo, orgulloso, altivo, bizarro, igual que aquel Homo Azores, al que nadie se atrevía a decirle cuántas copas de vino podía beberse. Este tipo de homínidos se caracteriza por su desprecio a las normas. Su falta de empatía social les ha llevado a lo más alto de la cadena alimenticia y ahora no saben bajar de ahí. La calle es mía, que diría el Homo fachensis antecesor. Pero cuidado,
tal vez nos estamos equivocando. Y si el espécimen que aparece en la foto no es el anterior presidente del gobierno, y si en realidad es el eslabón perdido que aparece en el sumario de Gürtel, y si se tratase finalmente del famoso M. Rajoy, que parezca Rajoy no quiere decir que sea Rajoy. Podría ser, no sé, Orzoway o Sandokan, tras años de darle, eso sí, al Ribeiro y a los puros habanos. O Forrest Gump, al cual se le ha quedado pequeña América y pasito a pasito se ha plantado en tierras hispánicas, en tierras de Don Pelayo, en tierras de Santiago. Corre, Mariano, corre, que igual te encuentras con un control policial y no sabes qué hacer. Y te preguntan por la Gürtel y tú dirás, ¿y qué me cuenta usted de eso? Que diles que no te has enterado del estado de alarma y que no te has enterado del confinamiento porque tú solamente lees el Marca. Y que si te han denunciado los vecinos, dile que los vecinos son al confinamiento lo que su beneficio, el suyo cuanto mejor, peor, para mí el suyo otra vez a la mierda al alcalde y me fumo un puro. Un abrazo, eso sí, a andar, que se piró a Marbella. Hasta mañana, desobedientes.